empezar esta presentación agradeciendo a los organizadores de este evento el privilegio que nos han dado de poder presentar a una persona de la talla intelectual de Delia Lipsky. Y además también expresar que hay un cierto orgullo con modestia de saber que es como una especie de baluarte de lo mejor de la cultura argentina, o sea que encantada de estar contigo. Gracias. El currículum vitae de esta mujer es tan frondoso, tan amplio, que yo me voy a permitir, aunque no es mi gusto, leerlo, porque si no me pierdo. Pero que también es importante mencionarlo porque hay su pertenencia a ciertas instituciones puede servir de guía para saber dónde buscarla, dónde encontrarla y dónde consultarla y enriquecerse con su saber. Así que si me van a permitir, ella es profesora consulta de Derecho Internacional Privado y titular de la Cátedra UNESCO de Derecho de Autor y Derechos Conexos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde dicta cursos de grado y de posgrado. Investigadora principal y miembro del Consejo del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Directora de los cursos intensivos de posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos en la Facultad de Derecho. Profesora visitante en las especializaciones en propiedad intelectual de las universidades Externado de Colombia, Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, Finisterre de Santiago de Chile y la Universidad Carlos III de Madrid. Profesora honoraria de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Lima, Perú. Presidenta del Instituto Interamericano de Derechos de Autor. Presidenta de la ALAI Argentina, Grupo Nacional de la Association Littéraire et Artistique Internacional. Directora del Instituto de Derecho de las Comunicaciones y Derecho de Autor y miembro del Comité Académico de la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Integrante de los Institutos de Derecho Civil y de Derecho Empresarial, sección Derecho Internacional Privado de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Consultora de los siguientes organismos internacionales: OMPI, UNESCO, CERLAC, que es el Comité Regional para el Fomento del Libro de América Latina y el Caribe, y nacionales como Argentores y AADI. Vamos a ver, hay dos, aparte de su frondosa obra, hay dos libros que son claves, sobre todo que pienso que también te vas a referir mucho a ellos, que es Derecho de Autor y Derechos Conexos, que fue un encargo precisamente de la UNESCO, cuando la UNESCO se planteó de que el desarrollo de las nuevas tecnologías ponía en peligro precisamente la creatividad, es decir, de los derechos de autor, y la necesidad de encontrar una solución para poder proteger esos derechos. Y luego ese libro fue ampliado con un segundo libro, Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos. Es ahí donde la profesora abarca precisamente los desafíos que se plantean a partir de el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales y la necesidad de proteger, digamos, esa creatividad. Ayer, en una entrevista que tuve con Delia, decía, hay mucha creatividad. El problema es cómo difundir esa creatividad, porque hay un derecho al acceso de la cultura, pero eso nos lleva necesariamente a encontrar los mecanismos de defensa de esa creatividad. ¿Qué hacemos frente a eso? No lo voy a decir yo, lo va a decir ella, con lo cual le paso la palabra para que ella pueda explayarse y aprender todos de su especialización.
Bueno, muchas gracias, Susana. Abrumador, pero te agradezco que... Abrumador es tu currículum. Sí, realmente uno ahí tiene la dimensión. Y has hecho, bueno, yo quiero agradecerle en primer lugar al Instituto Autor, en la persona de la doctora Adriana Moscoso del Prado, esta invitación. Y a todos ustedes por estar aquí, y a amigos y colegas tan directos como Antonio Castán, y no menciono a más nadie, pero especialmente ya que Susana destacó en la presentación mis libros Derecho de Autor y Derechos Conexos, editado por la UNESCO Cerlalqui y Zavalía en 1993, y su continuación, el suplemento, como le decíamos en ese momento, en 2004, por los mismos editores. Quiero agradecerles muy especialmente la presencia de dos queridísimos amigos que nos vemos ocasionalmente, pero que durante una época muy grande han estado mucho en contacto conmigo a raíz de este libro, porque ellos fueron quienes me estimularon y a escribir este libro, me apoyaron, me esperaron y luego lo difundieron en varias lenguas en muchos países del mundo, porque originariamente fue destinado para la enseñanza universitaria del derecho de autor. Y encontrarlos hoy aquí, que se hayan molestado, es una alegría muy grande. Muchas gracias, Milagros del Corral, muchas gracias, Álvaro Garzón. Bueno, y muchas gracias, Susana, nuevamente. Al referirme a América Latina, siempre trato de ubicar el ámbito territorial al que me voy a referir, porque la conferencia que me han asignado es sobre la jurisprudencia y la legislación relevantes en materia de derecho de autor y derechos conexos, o afines, como se dice en lengua española en los países de la Unión Europea, relevantes en América Latina. Creo que después se cambió un poquito el título, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Jurisprudencia en América Latina, Jurisprudencia y Legislación. Y cuando me refiero a América Latina, lo hago a las 19 repúblicas de habla hispana y portuguesa que se encuentran en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y a Panamá y México. No tomo en cuenta el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde conviven la legislación federal estadounidense sobre copyright y la legislación estadual sobre derecho de autor, ni Haití, de colonización hispana primero y luego francesa. Los 19 países que voy a considerar en esta exposición incluyen todos en sus constituciones políticas al derecho de autor entre los derechos fundamentales. Asimismo, en el caso de la Argentina, la reforma constitucional de la Constitución Nacional de 1994 dotó de jerarquía constitucional, entre otros, a las declaraciones y tratados sobre derechos humanos que reconocen como tal, como derecho humano, al derecho de autor. Esto es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de Bogotá 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos de París 1948 y el PIDESC, es decir, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en New York en 1966, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, 1969, los cuales, estas convenciones, solo podrán ser denunciados por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. La inclusión del derecho de autor entre los derechos fundamentales amparados por la Constitución Nacional y en las declaraciones y en los tratados sobre derechos humanos importa el reconocimiento de que este derecho es un atributo inherente al ser humano y que como tal su protección adecuada y eficaz no puede desconocerse.
Las 19 repúblicas latinoamericanas tienen sus propias leyes y sistemas de solución de controversias. Además de que en 4 de ellas son vinculantes las decisiones dictadas por un órgano jurisdiccional supranacional como lo es el Tribunal Andino de Justicia o Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con la normativa sobre derecho de autor, la normativa comunitaria, derecho de autor y derechos conexos. Además, en varios de estos países, sin perjuicio de la jurisdicción judicial, las oficinas administrativas en esta materia tienen facultades para la solución de conflictos por vía de conciliación y arbitraje, en ocasiones con carácter obligatorio y en algunas de ellas con diversos matices, también para intervenir en los conflictos que surjan con motivo del goce y ejercicio de los derechos, dictando las resoluciones respectivas. Estos países son Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Y en ocasiones pueden dictar estas resoluciones de oficio. O cuando no tienen esas facultades, dictan circulares interpretativas de la normativa legal como en Colombia, de modo que en estos casos la jurisprudencia administrativa, entre comillas, es muy importante y a veces es mucho más nutrida que la judicial. Y a propósito de este tema, en México se ha dictado este año un decreto muy importante porque es un decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor, y este decreto fue publicado en el Diario Oficial el 10 de junio de este año, de 2013. Me voy a referir, son varios los artículos que se tocan, pero en relación con lo que venía diciendo, me voy a referir a la adición de un último párrafo al artículo 213, que es sin duda un acierto, toda vez que el ejercicio de las acciones por vía civil para la reclamación de daños y perjuicios estaba condicionada a la declaración administrativa del INDAUTOR, es decir, la Oficina Nacional de Derecho de Autor, o del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, según el caso. Y esto quiero decir que es una particularidad de la ley mexicana, porque las infracciones al derecho de autor son infracciones más leves y las otras que se llaman infracciones al comercio, que son más severas, quedaron no en la Oficina de Derecho de Autor, sino en la Oficina de Propiedad Industrial, que ya estaba acostumbrada a llevar este tipo de infracciones, pero en relación con la propiedad industrial. Es decir, que ya tenían un cierto un conocimiento para su aplicación. Y actualmente este párrafo dispone que para el ejercicio de las acciones derivadas de la ley y su reglamento no será necesario agotar ningún procedimiento ni acción previa como condición para el ejercicio de dichas acciones. Esto es realmente en México un cambio sustantivo, pero impresionante. En opinión de Carmen Arteaga Alvarado, profesora de la UNAM de México, de la Universidad Nacional Autónoma, de confirmarse la interpretación literal de esta norma por las autoridades judiciales, estamos en presencia de una reforma que incide de manera contundente sobre la competencia del INDAUTOR y el INPI, por lo que hace a las infracciones en materia de comercio, pues implica que tarde o temprano dejen de conocer en los asuntos contenciosos en los que muchas veces se cuestiona su actuación como juez y parte, sobre todo en los casos relacionados con derechos que previamente ellos mismos confieren, como sucede con los procedimientos de nulidad y cancelación, por ejemplo, de las reservas de derecho al uso exclusivo. Lo que simultáneamente generará la especialización de los órganos jurisdiccionales en esta materia, constituyéndose en una primera piedra para la edificación de un tribunal especializado en propiedad
intelectual. Creo que esta última parte es una esperanza que explica Carmen Arteaga, y que es lo que ella quisiera y que todos queremos, tribunales especializados en propiedad intelectual o derecho de autor y derechos conexos. Pero, bueno, es una aspiración. Era la palabra que no me salía, aspiración. Pues bien, en los últimos 2 decenios, 9 de los países a los que me estoy refiriendo renovaron íntegramente sus leyes sobre derecho de autor y conexos. México y Perú en 1996, que acabo de mencionar es una reforma parcial a la ley de 1996 y hubo otras anteriores. Brasil, Ecuador, Guatemala y Paraguay adoptaron nuevas leyes en 1998, al año siguiente Honduras y Nicaragua, y en 2000 República Dominicana, que la modificó en 2006. Otros países como la Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay adoptaron reformas parciales de diferente importancia. Estos cambios fueron parte de un movimiento de actualización impulsado en principio por la necesidad de adecuar los niveles mínimos de protección a las normas del acuerdo sobre los APIC, los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la OMC, cuya influencia en América Latina se hizo sentir aún antes de adoptarse en 1994 el acta final en Marrakech, y más recientemente a la implementación de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, o fueron incorporados con esa excusa. Este es el caso, en opinión de Ernesto Rengifo, el director del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Este es el caso de Colombia, donde, según Rengifo, el derecho de autor ha sido objeto de una avalancha de reformas que resultaron avasalladoras, estoy citando a Rengifo, para muchos de los estudiosos de la materia. Estas reformas surgieron del reconocimiento por parte del gobierno colombiano de actualizar, optimizar y racionalizar el régimen sobre la materia, en busca de una protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual involucrados. Y sigue Rengifo. Hay quienes sostienen que su fundamento es meramente político y solo pretenden implementar y satisfacer los compromisos adquiridos por Colombia con ocasión de la celebración del TLC con los Estados Unidos de América, lo que a su vez produjo que las reformas fueran el reflejo de un análisis superfluo y no riguroso de las implicaciones legales que estas reformas representan, tanto para los titulares de derechos como para los usuarios de las obras y creaciones artísticas protegidas, tanto para los creadores como para los usuarios. Las leyes y decretos en cuestión no solo afectaron a los derechos de autor, sino que también reformaron el régimen de los derechos conexos y el aplicable a la gestión colectiva. Y a continuación, Rengifo identifica los cambios más representativos en la materia, y yo solamente los voy a mencionar brevemente para no hacer más pesada aún esta conferencia o esta charla. Bueno, hay una modificación de un artículo tradicional que está en el artículo 20 de la ley colombiana, que establece que desde el inicio, desde el 1982 que se adoptó, y creo que aún antes, establecía una presunción de cesión de toda en favor del comitente de todas las obras hechas por encargo, pero acá ahora lo amplía más, y según Rengifo es bastante similar, dice él, y se constata con la lectura de la norma, al régimen dispuesto para la obra hecha por encargo, es decir, la work made for hire, desde la perspectiva de la ley de copyright de los Estados Unidos.
También hay normas sobre transferencia de derechos por acto entre vivos, y en materia de derechos conexos, otra ley, una ley de también 2010, del 19 de julio, estableció el derecho a una remuneración equitativa por comunicación pública en favor de los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales. Y el artículo 168 de la ley de 23 de 1982 ya establecía en favor de los artistas y ejecutantes el derecho de autorizar o prohibir la fijación, reproducción, comunicación pública, transmisión o cualquier forma de utilización de sus obras o interpretaciones. Pero como sabemos, estos derechos normalmente quedan en manos de los empresarios editores o los empresarios que contratan a los artistas en sus actuaciones. Ahora, con la entrada en vigencia de esta ley a la que me estoy refiriendo de 2010, llamada Ley Fanny Mickey, por ser la artista que la impulsó, introdujo en el ordenamiento jurídico colombiano un derecho de remuneración equitativa para los artistas, intérpretes y ejecutantes por la comunicación pública de obras y grabaciones audiovisuales, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público. Y de este nuevo derecho resalta que estos artistas, dice, conservarán, y ahora voy a destacar algo, en todo caso, el derecho a percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública de las obras y grabaciones audiovisuales en las que intervengan en un papel principal, secundario o de reparto. Durante la discusión parlamentaria se planteó que este derecho tenía que ser incesible para que fuera efectivo. Finalmente no se le dotó de esta calificación de incesible, pero se puso en todo caso, y entonces Regifo apunta, en todo caso quiere decir que siempre, y entonces habrá que interpretarlo para quienes consideramos que debe ser incesible, que en todo caso es que no se puede ceder siempre. Pero es una interpretación y me parece muy atinada. También la norma establece que este derecho de remuneración se hará efectivo a través de sociedades de gestión colectiva. Entonces se descarta de pleno derecho que el titular pueda gestionar en forma individual su derecho de remuneración. En otras palabras, se establece una gestión colectiva obligatoria para este tipo de derechos y titulares. Y hace muchos años, en uno de los primeros libros que publicamos con Carlos Alberto Villalba, sobre precisamente los derechos de los artistas, en una edición de 1976, acuñamos una frase que siempre nos pareció, digamos, que de alguna manera representa esta situación, que el derecho de intérprete es un derecho individual de gestión colectiva. Es un derecho privado, es un derecho individual, pero de gestión colectiva. Bueno, otro aspecto relacionado con este tema es que la misma ley establece una limitación al derecho de remuneración, porque primero te doy y después te voy a decir qué es lo que no te doy. Y ahí empieza a perfilarse más qué es lo que nos dieron o qué le dieron a los artistas. Porque el segundo párrafo de esta norma en análisis establece las excepciones y limitaciones del derecho de remuneración de los artistas, intérpretes o ejecutantes. En primer lugar, dispone que no hay derecho al reconocimiento de la remuneración cuando la comunicación pública de la obra se realice con fines estrictamente educativos dentro de los recintos o instalaciones de los institutos de educación y no se cobre suma alguna por el derecho de entrada. Y la razón de cómo se fundó esta exclusión, en que radicaba en que la comunicación realizada
bajo las condiciones expuestas, no se considerará para los efectos de la ley como una forma de comunicación pública de la obra o de la prestación artística, lo cual me parece que es un fundamento muy pobre, porque es comunicación pública. Es mejor, en fin, como hace la ley argentina desde una reforma antigua de 1967, creo, decir, no se cobra en los actos en establecimientos educativos y nada más que decir que cambiar la calificación de un acto de comunicación pública por comunicación privada para justificar por qué no se cobra, porque el derecho de autor y el derecho de intérprete no cubre los actos de comunicación privada, solo los de comunicación pública. Y algo más, adicionalmente, esto me llamó la atención y por eso lo menciono, se señala que el reconocimiento no será exigible, el reconocimiento de esta remuneración no será exigible a los establecimientos abiertos al público que utilizan la obra para el entretenimiento de sus trabajadores, así es la norma, o cuando su fin no sea el de entretener al público con ánimo de lucro o de ventas, aun siendo tiendas, bares, cantinas, supermercados, droguerías, salas de belleza, gimnasios y otros de distribución de productos y servicios. Como apunta Rengifo, y es muy, digamos, se entiende rápidamente, ¿qué significa? Que no se va a cobrar por los casquitos que llevan los empleados cuando escuchan su iPhone y que dejan. Nosotros sabemos que en las tiendas y todos estos lugares no es habitual que la música se ponga para entretenimiento de los empleados, sino más bien para amenizar y para, como dicen muchas veces, para matar los ruidos. Es terrible, pero es así. Lo dicen así en el ambiente, en la jerga del ambiente. Pero ya sabemos que tiene un efecto de ambientación muy fuerte. Pues bien, ¿cuándo es esto y cuándo es para aquello? Pero entre las reformas más importantes de esta avalancha, como la llama el autor que estoy citando, está una ley de 2011 que está dirigida a fortalecer el régimen de inspección, vigilancia, control y toma de posesión por parte del Estado de las 14 sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos. Es decir, le dan más atribuciones a la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Y sin perjuicio de las funciones que ya tenía la administración sobre las sociedades de gestión colectiva, la nueva ley faculta, como dije, a la Dirección Nacional de Derecho de Autor a ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable o económico de cualquier sociedad de gestión colectiva de derecho de autor y de derechos conexos, lo cual es darle un poder a la administración para supervisar la gestión colectiva realmente muy amplio y que llama la atención. Pero en materia de gestión colectiva, una de las normas que más impacto ha causado fue la establecida por un decreto de 2012. Ustedes ven que todos los años sale una norma, por eso la avasalladora catarata de disposiciones. Y este decreto de 2012 es el que instaura el sistema de ventanilla única, y esto verdaderamente fue un gran impacto. En los cursos OMPIES-GAE se debatió, Adriana se acordará, cómo se debatió sobre este régimen, que es un régimen realmente que cuando las sociedades deciden crear una ventanilla única, por ejemplo, para gestionar los derechos en Internet,
está bien, pero tiene que ser voluntario, no obligar a todos a constituirse en una sola ventanilla con un solo arancel. Bueno, esto es, lo voy a explicar un poquito más detalladamente, porque este decreto que estoy mencionando se llama decreto o norma antitrámites. Claro, y crea un nuevo sistema de recaudación y obtención de licencias de derecho de autor, que es justamente la ventanilla única. Y dice que con la finalidad de reducir los trámites que los propietarios o responsables de establecimientos abiertos al público deben realizar para acreditar los requisitos de funcionamiento cuando almacenan digitalmente obras musicales, fonogramas y videos musicales y ejecutan o comunican al público obras musicales, fonogramas, obras audiovisuales o interpretación artística, todo, la obtención unificada de las licencias y el pago integrado de los derechos de autor y conexos se realizará a través de una ventanilla única que deberán constituir la sociedad de gestión y a través de la cual se realizará de manera unificada la recaudación de los derechos de autor y conexos. Esto no requiere más explicaciones porque creo que se entiende muy bien, y esto es algo que en el mundo de las sociedades de autores ha sido un muy mal precedente, entiendo yo. Así lo hemos visto también en ese curso y creo que es una norma donde se ponen a legislar, como dijo al principio, con una actitud superficial, creyendo que van a solucionar todo, y lo único que hacen es descompaginar todo. Algo que puede fluir naturalmente, como son los sistemas que conocemos en Francia, en Argentina, en Uruguay, en España, en todos los países, en casi todos los países, bueno, pues no, a enmendar las cosas, y que, como dice Rengifo al principio, no se toman en cuenta las consecuencias que puede traer, tanto para los creadores como para los usuarios. Al hilo de lo que voy diciendo de Colombia, quiero mencionar que también en Colombia se adoptó el 20 de noviembre de este año, es decir, hace menos de un mes, una excepción para acceso a las obras por parte de los ciegos y personas con otras discapacidades visuales, más o menos en línea con el tratado que se firmó en Marrakech este año en junio. Ahora, en materia de gestión colectiva, que es a lo que venía hablando, también en Brasil se sancionó una ley en el 14 de agosto de este año que complementa la disciplina de la gestión colectiva en Brasil y que levantó mucho polvo. Fíjense ustedes cuáles son las obligaciones de la sociedad. Y todo esto tiende a la transparencia. Pero las sociedades ya están muy preocupadas y en las ISAC se han adoptado normas, las normas profesionales, y constantemente se busca que las sociedades tengan la mayor transparencia posible a través de, como digo, reglas profesionales. ¿Qué dice este reglamento, esta ley? Bueno, las sociedades deben tratar a los miembros de manera equitativa. Esto lo dice la ley. Tratar a los miembros de manera equitativa. Mantener un registro de autoría y titularidad de las obras y ponerlo a disposición de cualquiera que lo pida. Proporcionar, que son cosas que ya se vienen haciendo, no es necesario, pero ahora esto es el comienzo. Proporcionar un sistema que el usuario, por el cual el usuario informe las obras ejecutadas públicamente. Esto ojalá que lo logren, porque el usuario nunca informa las obras utilizadas y eso dificulta mucho el reparto, sobre todo cuando se trata de obras musicales. Cobrar en proporción con el grado de utilización de las obras por los usuarios. Esto siempre fue así, es
el cobro proporcional al grado de utilización, porque las tarifas tampoco son descolgadas, generalmente se negocian. Adoptar los principios de igualdad, eficiencia y transparencia en la recaudación, garantizar la continuidad de la recaudación, establecer y unificar el precio de sus repertorios ante el ECAT, el Escritorio Central de Recaudación y Distribución, porque la sigla es según su nombre en portugués, Escritorio Central de Recaudación y Distribución. Perdón por la pronunciación, pero para que establecer precios según la razonabilidad, la buena fe y la costumbre del sitio de la ejecución pública. Calificarse ante la administración pública con el fin de seguir desempeñando sus funciones. Demostrar el cumplimiento de los requisitos legales para representar a los titulares de derecho para que pueda calificarse como tal. Proporcionar acceso a los usuarios y asociados a las informaciones sobre las utilizaciones de obras, rendir cuentas a los asociados, cobrar comisión de gestión proporcionalmente al costo de la actividad de la sociedad. Y el Ministerio de Cultura tiene unas ciertas facultades porque puede tener acceso pleno y continuo al registro de las sociedades, puede determinar la regularización de información en el registro de las sociedades, puede determinar que las sociedades rindan cuentas, supervisará, todo esto el Ministerio de Cultura, supervisará las actividades de las sociedades, constituirá un comité para la mejora de la gestión colectiva en Brasil. Y otras regulaciones son las siguientes. Los titulares de los derechos deben recibir por lo menos el 77,5% de lo recaudado. En 4 años este porcentaje de lo que deben recibir los asociados aumentará al 85%, con lo cual a la sociedad le queda solo un 15% para gastos administrativos y fines sociales y culturales, lo cual es una parte muy importante de la labor que realizan las sociedades. Deberá regularse el destino de los créditos no identificados, es decir, de las obras no identificadas, que en música son muchas porque a veces no hay información completa o son títulos que se repiten en las sociedades. Hay, bueno, distintos motivos. Regular la elección de los presidentes de las sociedades y su alternancia. Los sindicatos o asociaciones profesionales pueden supervisar a las sociedades. Todas las sociedades calificadas deben ser admitidas en el ECAT, el Escritorio Central, que es decir, las sociedades representan, pero la recaudación y la distribución, en principio, la tiene este Escritorio Central, que hace varias décadas, ante la gran cantidad de sociedades que había por mismo género de obras administradas, que ese es el quid de la cuestión, no es que haya muchas sociedades, pero tiene que haber una por cada género de obras administradas, y como en Brasil había muchas, entonces había guerra de tarifas, quién representa, quién no. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, ¿qué pasó? Se estableció que las sociedades debían firmar un convenio constituyendo este Escritorio Central que tiene a su cargo la recaudación y también la distribución, pero la distribución también la pueden hacer las sociedades entre los socios que quieran que se haga. Esto es al paso una explicación de qué es el ECAT, porque si no es una sigla misteriosa, no todos estamos familiarizados con estas siglas. El derecho de la competencia, y acá viene, sigue la ley. El derecho de la competencia será aplicable a la actividad de las sociedades. Aquí en la Unión Europea tenemos no tenemos, yo no soy europea, pero hay varias experiencias sobre qué pasa cuando se aplican las normas de la competencia a la gestión colectiva. Porque aplicar,
algunas normas del derecho de consumo y de la situación de inferioridad contractual que tiene el autor frente al empresario, eso está muy bien, pero tiene que ver con el derecho de consumo. Aplicar las normas de competencia a la sociedad de autores que no compiten entre sí, bueno, y si compiten, bueno, las disputas patrimoniales pueden ser resueltas a través de la mediación, el arbitraje, del sistema brasileño de defensa de la competencia o del Poder Judicial. El usuario debe entregar a una lista de las obras utilizadas y de cuánto pagó por ellas, y el usuario hará pública esta información. La ley afirma la función social de las sociedades y las sociedades extranjeras serán representadas por las nacionales, lo cual todo esto ya es así. No es ninguna novedad, sino que recoge, pero pone ciertas normas que demuestran hasta qué punto la gestión colectiva está bajo sospecha. Y está muy bien, la misma gestión colectiva afirma normas de transparencia, pero bueno, de acuerdo a lo que me informó la doctora Naima Milani, los principales acontecimientos, porque dije que había levantado mucho polvo, pero tuve que explicar en qué consistía para que se entendiera qué pasó a partir de la sanción de la ley. El 15 de agosto, que fue la fecha en que fue publicada en el Diario Oficial la ley, y su plazo para entrar en vigor fue de 120 días y venció el pasado 13 de diciembre. Varias sociedades de autores y de intérpretes y de productores de fonogramas, Abramus, Amar, Asim, Svasem, SICAM, SOCIMPRO y la ECAD misma, presentaron una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo Federal de Brasil contra esta ley. La acción solicita la suspensión cautelar de la aplicación de la ley y cuestiona la constitucionalidad de varios de estos artículos, que son los que estuve poniendo la atención. Los principales argumentos que presentaron fueron que el derecho autoral es de naturaleza privada. Así que la injerencia del Estado está muy bien para ordenar, fiscalizar y demás, pero una injerencia total son bienes privados. Ese es el argumento que presentaron. Además, otro argumento, que la Constitución Federal protege el derecho a la intimidad, porque hay una publicación de una cantidad de datos, y consagra el principio de libre empresa y libre asociación. La nueva ley, siguen los argumentos para fundar la acción directa de inconstitucionalidad. La nueva ley limita la libre disposición de los activos inmateriales de los titulares de derechos. El Estado se está entrometiendo indebidamente en actividades particulares y la restricción sufrida es desproporcional. Bueno, todo esto, hubo informes de diversos órganos y todavía no se ha resuelto, y ya venció la fecha para que entre en vigor, así que ya está en vigor la ley. Hasta aquí lo que conozco a través de la información de la doctora Naima Milani. Ahora bien, saliendo de estas novedades, digamos, legislativas, voy a señalar que todos los países latinoamericanos son parte del Convenio de Berna y de la OMC, y muchos también de los dos primeros tratados de Internet de la OMPI, es decir, el Tratado de Derecho de Autor y el Tratado sobre Interpretación, Ejecución y Fonogramas. Y asimismo, en cuanto a la protección de los derechos conexos o afines, de la Convención de Roma, y 9 de estos países ya han suscrito también el Tratado de Beijing de junio de 2012 sobre intérpretes y ejecutantes audiovisuales. Bueno, estoy mirando todo el tiempo que me llevó esto, y ahora tendría que entrar un poco en la jurisprudencia, pero dada la amplitud de este tema,
y a que la jurisprudencia en los países latinoamericanos, a pesar de que mucha es administrativa, mucha es judicial, y suele ser muy profusa, especialmente en la Argentina, donde hay, y creo que es muy bueno, un alto grado de litigiosidad. Y me parece muy bueno porque es la defensa de los derechos. Yo he seleccionado algunas cuestiones que también han interesado bastante en España, y muchos de los fallos se pueden encontrar en muchos fallos de distintas jurisdicciones nacionales, se pueden encontrar en la base internacional de jurisprudencia sobre derecho de autor y conexos, de la cual es autor Ricardo Antequera Parrilli, el gran autoralista venezolano fallecido el 13 de junio de este año, y que un amigo del alma, el cual no nos podemos todavía reponer de su ausencia, ni nunca pasará. Y Ricardo realizó esta base de datos por encargo del CERLALC y se encuentra en el sitio del CERLALC, en el sitio web. Y yo también consulté para esta conferencia esa base de datos. Es un sitio abierto y me permito recomendarlo muy especialmente, y la dirección es muy fácil, www.cerlalc.org, y después es derecho en línea, hay que recorrer un poquito, y derecho en línea. Bueno, ahí lo encuentran y es bien interesante. No sé qué pasará ahora que perdimos a Ricardo, seguramente se van a preocupar de contratar a alguien que lo mantenga. Yo ahora tengo un poco que elegir, porque hace 45 minutos que estoy hablando y tengo muchos casos de jurisprudencia. Pero voy a elegirlos ahora mismo, porque ya había hecho la selección, pero veo que ha sido demasiado amplia. Entonces, uno de los asuntos que también interesó mucho en España y en la Comunidad Europea ha sido la obligación de pago por parte de los hoteles por las obras que se comunican a través de los televisores y de los hilos musicales, digamos, que se comunican en las habitaciones de los hoteles y en los lugares destinados al público en general. Y en la Argentina esto fue materia de varios pronunciamientos e incluso de una jurisprudencia plenaria, es decir, donde se unificó la jurisprudencia civil de distintas salas y donde por mayoría, no por unanimidad, los jueces establecieron como doctrina obligatoria para el fuero que la comunicación al público de grabaciones fonográficas que difunde el hotelero dentro de las habitaciones del establecimiento no se considerará comprendida en la excepción prevista respecto del domicilio exclusivamente familiar a efectos de la exención del pago. Quiere decir que no se puede invocar exención de pago basado en que se trata de una comunicación privada en un ámbito exclusivamente familiar o doméstico. Aquí también en España ha habido mucha jurisprudencia, pero incluso en la Argentina hubo jurisprudencia de la Corte Suprema ratificando esta cuestión, y recientemente el caso volvió a tomar actualidad a raíz de una sentencia, pero en este caso no era con respecto a los hoteles, sino a una demanda de la Sociedad de Autores Dramáticos contra un hospital por cobro de aranceles por la exhibición de obras televisivas y cinematográficas, y se hizo lugar. Pero, ¿qué ocurrió? También se sancionó en la provincia de Buenos Aires, que lleva el mismo nombre que la capital, la ciudad de Buenos Aires, capital de la República,
La provincia de Buenos Aires es una de las más grandes y tiene un litoral atlántico muy importante donde están los balnearios más populares y tiene muchísimo, toda una concentración hotelera enorme. Entonces, en la provincia de Buenos Aires se sancionó una ley suspendiendo por un año el trámite de los juicios por aplicación de la ley de derecho de autor que hubieran iniciado las sociedades de autores o la sociedad recaudadora de los derechos de los intérpretes y los productores de fonogramas contra hoteles, moteles, recreos invernales o estivales y demás. Ahora bien, quiere decir de que hay toda la jurisprudencia, toda la interpretación, incluso en la Corte Suprema, y se dicta una ley en una provincia que es donde más hotelería hay, suspendiendo los efectos, los cobros, las acciones de cobro. Y esto ya se había sancionado un proyecto similar, pero no se convirtió en ley porque lo vetó el gobernador Daniel Scioli. Sin embargo, este año la industria hotelera volvió a lograr la sanción de un proyecto similar que se convirtió en ley porque ante la insistencia en el proyecto ya no se podía volver, y salió la ley, no se podía volver a vetar. Si hay insistencia, la facultad de veto del Ejecutivo Provincial termina. Y para mí esto es una prueba acabada de la actividad de influencia del lobby de la industria hotelera, lo cual es un derecho tratar de no pagar, pero no se puede dejar de señalar a qué se debe. Bueno, creo que me voy a seguir con el tema de la jurisprudencia, ya que estamos en la SGAE, en el ámbito de la SGAE de gestión colectiva, y algunos casos en que me parecen relevantes. Por ejemplo, en un fallo de la Corte Suprema de la Argentina, en el cual en un juicio que inició Sadaí contra una confitería situada en la ciudad de Rosario, que es una de las más importantes de la Argentina, la Corte Suprema advirtió y destacó en una sentencia de marzo de 2011, la incidencia que reviste el derecho de autor sobre la identidad cultural y las implicaciones que tienen las sociedades de autores en el estímulo de la creatividad nacional y en la preservación del repertorio musical argentino. Que la Corte Suprema haya hecho esta relación entre derecho de autor e identidad cultural, y especialmente identidad cultural nacional, a mí siempre me ha parecido relevante y lo cito en todas las ocasiones que tengo. Así que si ya me lo escucharon, perdónenme, pero no les doy los pormenores del caso porque se haría muy pesado. Un tema que es bastante interesante es el tema de la legitimación activa de las entidades de gestión colectiva. Es decir, cuando tienen derecho a litigar por todo un repertorio de obras nacionales, extranjeras, indeterminado, que se aumenta constantemente. Y es bastante interesante ver que en la región latinoamericana hay bastante jurisprudencia que reconoce la legitimación ad causam de la sociedad de autores, porque una defensa que los usuarios suelen oponer es la falta de prueba de la sociedad de gestión colectiva de la representatividad que tienen de los autores, y además muchas veces es por mandato de las sociedades homólogas del extranjero, porque se cobran obras nacionales y extranjeras y el derecho de autor tiene vigencia en el mundo, gracias a esa red de sociedades que forman todas las entidades nucleadas en la CISAC, que son más de 200, creo que ya están llegando a 230, en los 5 continentes. Esta exigencia de la prueba de que demuestren que representan como si fuéramos
los abogados que nos presentamos en nombre de alguien y aportamos el poder, la representación, que prueben que son representantes de todos esos autores y de todas esas obras, de un repertorio que se acrecienta constantemente, es lo que se suele denominar una prueba diabólica. Porque dichas entidades, insisto, representan vastos repertorios nacionales y extranjeros cuyas utilizaciones y las obras se incrementan constantemente. Y en cada país se ha resuelto en forma diferente. Por ejemplo, en la Argentina, dos leyes, la ley que se llama la ley de Sadaiki y la ley de Argentores, le ha dado una legitimación ex lege, una legitimación ad causam, con lo cual ya la sociedad, como lo establece la ley, ya no es necesario aportar ninguna prueba, y costó mucho que los jueces entendieran que esa representación la daba la ley, estas dos leyes. Pero en Perú, donde la ley, el artículo 147 de la Ley Básica de Derecho de Autor establece que las sociedades de gestión colectiva estarán legitimados en los términos de sus estatutos, de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en todos los pleitos sin más títulos que esos estatutos. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, en un fallo de junio de 2010, dijo algo muy interesante ante un planteo de inconstitucionalidad de esta norma efectuado por una empresa de cablevisión de Iquitos, de la ciudad de Iquitos, ante la demanda de cobro de ABDAIC, la Sociedad de Autores y Compositores de Perú, por la difusión de obras musicales, y dijo e invocó que la presunción que establecía dicha ley era para acreditar la representación de los titulares. Sin ella se facilitaría la infracción a los derechos de autor. Si no se admite esta legitimación ad causam, no pueden defender los derechos de los compositores que reúnen, y entonces señaló la Corte, se facilitaría la infracción de los derechos. También señaló que los usuarios de obras y compositores no pueden escudarse en la falta de representación de la sociedad para eludir el cumplimiento de las obligaciones y de las responsabilidades que se deriven de su incumplimiento. Y acá abro comillas, porque esta frase me parece que vale la pena citarla tal cual. Dice la Corte Suprema de Perú en este fallo: los usuarios de obras y composiciones tienen plena libertad, los usuarios tienen plena libertad probatoria para acreditar que tienen la autorización de los titulares de los derechos o de la sociedad de gestión colectiva, porque no pueden dejar de tener autorización. Es un derecho exclusivo del autor y del autorizar la comunicación pública de sus obras, y entonces tienen que tener la autorización. Y si tienen una autorización directa del autor o de la sociedad, tienen plena libertad de probar que la tienen, simplemente. Usted dice que la sociedad no puede actuar, bueno, demuestre que usted está autorizado. Y sigo ahora con, de ser el caso, que la sociedad de gestión colectiva no cuenta con la representación de dichos titulares, pero la prueba tiene que estar a cargo de quien invoca un hecho y que invoca que la sociedad no tiene la representación, pues pruébelo. Y si usted ya está autorizado, pruébelo. Concluyendo que este artículo que dice que de la Ley de Derecho de Autor no es inconstitucional y que no vulnera el derecho a la igualdad de armas y el debido proceso. Y hasta aquí las comillas. Otro
asunto que es bien interesante y que muchas veces se opone es la necesidad de probar cuáles son las obras utilizadas por el usuario. Y esta es otra defensa que se opone para tratar de eludir en los juicios el pago a las entidades de gestión colectiva. Los lugares públicos, en vez de decir abiertos al público, que hacen comunicación pública, dicen pruébeme qué es lo que yo usé obras administradas por usted. Llegando a algunas jurisprudencias bien interesantes, como una que hay en Chile, en el caso de una discoteca cuyo nombre es Nervios, pero Nervios escrito Nervio apóstrofe S, que no se sabe si son nervios o de los nervios, pero que hay nervios ahí, en la ciudad de Talcahuano. Y la demandada, escuchen esto, alegó que se interpretaba música del dominio público, no del repertorio de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, de la SCD. Bueno, la Suprema Corte chilena en enero de 2001 señaló que lo normal, que es que el tipo de obra actual que se usa en una discoteca no necesita acreditarse, ya que es evidente que un local de este tipo utiliza obras musicales contemporáneas y que éstas están representadas por la sociedad, cuyo repertorio en ese momento, en 2001, ya estaba compuesto por más de 2 millones de autores, intérpretes y fabricantes de fonogramas. Bueno, en consecuencia, dijo el tribunal chileno que invocar lo que invocaba el demandado es anormal, extraño, exótico o inesperado, porque estas son condiciones que tendría la difusión, que una discoteca difunda música que se encuentra en el dominio público, concluyendo el Tribunal Supremo chileno que, en consecuencia, es lo anormal o inusual aquello que debe probarse, y que esa prueba está a cargo del usuario que la invoca y no de la sociedad de autores. Probar lo obvio. Bueno, también en una jurisprudencia en el mismo sentido de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de noviembre de 2012 en la Argentina, porque son casos recientes, no es cosas que superadas, esto sigue pasando. Ante una demanda de la Asociación Civil Recaudadora de los Derechos de los Intérpretes, los productores de fonogramas contra un local bailable, la empresa accionante dijo: acá no se difunde música. Otra interesante alegación, ¿no? No se difunde música en un local bailable. El tribunal puso de resalto que se trata de un hecho notorio, la comunicación pública de grabaciones fonográficas en locales bailables, y que, por lo que respecta, siendo un hecho notorio, era carga de la demandada probar que no se difundían obras musicales, pero probarlo, no solo alegarlo, y que los hechos notorios se encuentran exentos de prueba en tanto contienen en sí mismos una prueba preconstituida con relación al proceso y son en consecuencia susceptibles de deparar un grado de certeza equivalente e incluso más intenso que el que puede extraerse de las pruebas comunes. Como última parte, pero hace una hora casi que estoy hablando, tenía yo un poco de jurisprudencia sobre la responsabilidad de los ISP, de los proveedores de servicios en Internet, pero me parece que por la hora puedo obviarla de la charla, y a quien esté interesado puede ser motivo de una pregunta,
Y bueno, entonces yo terminaría haciendo una breve conclusión en el sentido de que a través de la reciente jurisprudencia de los países latinoamericanos, en general, digo en general, se advierte que los tribunales son conscientes de la importancia que tiene la propiedad intelectual para el desarrollo de la vida cultural y de los problemas que se plantean a la hora de dotar de vigencia efectiva a las leyes de derecho de autor. Y digo en general porque hay jurisprudencias muy buenas como las que acabo de citar y muy razonables que apoyan y desarrollan y dan, como dije, vigencia efectiva a la ley, pero también las hay de las otras. Pero esas las omito. Pero si alguien me pregunta, responderé. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Sí. Bueno, ante todo, Delia, felicidades y mil gracias por esa ciencia que tú transmites con esa facilidad, siendo tan ardua y tan árida como es tratar la jurisprudencia de cualquier tema y también, por supuesto, la de derecho de autor. Yo sí quería comentar contigo, sobre todo saber qué opinabas tú sobre toda esta nueva situación que se ha creado con motivo de la generalización, de la masificación, diría yo ya, de los servicios de Internet y de las redes sociales, etcétera, con respecto al derecho de autor. Estoy segura de que tú conoces muy bien el estado de ánimo de este país al respecto y también el proyecto de ley de propiedad intelectual, el anteproyecto que en este momento se ha dado hace poquito a conocer aquí en España. Aquí el problema, bueno, hay muchos problemas, pero yo veo uno del que la gente no suele hablar y que a mí me parece que está en la clave de muchas cosas, que es el desapego a la intermediación que hay en este país. Ahora nadie quiere estar representado por nadie. Entonces, ni las sociedades deben representar a los autores, ni los editores representan a la literatura o a sus autores, ni hacen falta ni unos ni otros, sobran toda la intermediación por lo que se ve. Con lo cual, la casuística de jurisprudencia que tú nos has estado contando, yo creo que en este momento en España sonaría como de otro siglo o así, ¿no? Me parece a mí, por lo que vengo oyendo y viendo. Entonces, a mí sí me gustaría que, con este paréntesis que yo he hecho de la desintermediación, tú nos avanzaras un poco cuál es tu opinión sobre el papel que la gestión colectiva puede hacer, si es que puede hacer alguno, en este tema de la gestión de derechos en Internet, porque tú sabes que fundamentalmente lo que sucede es que surgen constantemente nuevos lugares que proponen las obras gratuitamente, ¿no? Lo que se suele llamar piratas. Yo no sé si eso es, a mí no me gusta mucho la palabra, pero para entendernos estoy hablando de piratería. Yo creo que eso plantea una problemática que ya sobrepasa incluso al ámbito de una legislación nacional, de cualquier legislación nacional. Y bueno, aquí es una especie de preocupación constante, no solo aquí, en toda Europa y en muchas otras partes. Quería saber cómo está el asunto en América Latina y cómo ves tú. ¿Tú crees que eso tiene algún futuro en este momento? Bueno, tú has tocado, muchas gracias por la pregunta, y has tocado varios temas, pero me voy a quedar con el que más te guste. Sí, con el que más me guste, que creo que es concretaste al final, que es que si existe la posibilidad de prescindir totalmente de los intermediarios, es decir, que no haya más editores, que no haya más productores de fonogramas. Bueno, yo no sé si en el futuro que eso será posible. De momento, los que difunden y hacen conocer las obras son esos intermediarios. Y hay otros intermediarios que son los que cobran el derecho de autor en aquellas áreas donde hay intermediarios que cobran, porque no es en todas. Los autores de obras literarias se gestionan o tienen un representante, una agencia que los represente, pero no. Cuando se popularizó Internet, una de las cosas que se dijo, y es probable que sea así,
es que los autores no iban a tener que ser gestionados más por sociedades de autores, sino que iban a poder gestionarse solo con medidas tecnológicas para la gestión de derechos. Es decir, con el cambio de unos bytes en la obra, que son imperceptibles al oído, al ojo, a lo que sea, a estos dos órganos, se puede tener la información de qué se está usando en la red. Y que los autores iban a poder hacerlo. Y es posible, porque todo es posible en la dimensión de lo que vendrá, para usar un título de Astor Piazzolla, lo que vendrá. Y la verdad es que puede ser que eso llegue, pero yo de momento no veo que la gestión colectiva en la red se pueda hacer sin la intermediación de las sociedades de autores, que son muy atacadas porque son las que le dan vigencia efectiva. Porque a la hora de cobrar los sistemas que tendrían que instrumentar, incluso con las facilidades tecnológicas, los autores para fiscalizar todo lo que se usa, entrar en contacto con todas esas personas y sitios que lo usan, es para mí inimaginable. Son como esas cifras de los déficits nacionales que uno ve tantos ceros que uno no se las representa. Yo hay cifras que no me las represento y tampoco me represento cómo se entraría y cómo sería esta maravillosa cosa, autor por autor, intérprete por intérprete. Pero bueno, puede ser, de momento no lo veo. Pero esto se agita mucho, porque ¿quiénes son los que tienen que pagar? No son las personas que legal o ilegalmente descargan, sino los sitios. Y los sitios tratan de pagar, como dicen en mi país, en 3 tiempos. Poco, si es posible, nunca. Y si no hay más remedio, lo menos posible. Son las 3 etapas, poco, nunca, y si no hay más remedio, lo menos posible. Bueno, entonces, en este momento, una de las cuestiones que se están planteando es que hay muchos sitios legales, incluso hay acuerdos con YouTube, y lo que pagan son cifras irrisorias. Incluso los autores casi que prefieren que no les digan que por todo un repertorio, como pueden ser los de los autores que se suenan permanentemente, o de los intérpretes que se escuchan permanentemente, pero digamos, hablemos de los autores, para concretarnos, por todo lo que se toca en sitios que son sitios millonarios, de empresas que no son benefactoras de la humanidad, son empresas comerciales. Yo no tengo nada contra las empresas comerciales, todo lo contrario, me parece estupendo porque son las que hacen mover el mercado, me parece estupendo, pero no nos confundamos, no son benefactores de la humanidad, son empresas comerciales que hacen dinero a paladas y que sin embargo a la hora de establecer las tarifas ofrecen sumas irrisorias. Y ya las sociedades de algún modo se plantean, ¿no será mejor que de todos modos reconozcan que tienen que pagar? Porque la otra tesis es no hay que pagar nada. Esto es la difusión de la cultura, como si todos los libros que encontramos en las librerías y que tenemos que pagar, porque si no cuando salimos y nos llevamos uno suena una alarma, se nos abalanza un guardia de seguridad y no lo podemos hacer o pasamos una vergüenza espantosa, eso no pasa en Internet. Entonces, pero ahí también se difunde la cultura, o no se difunde la cultura en las librerías, en las salas de conciertos, en todos lados. Entonces, esto es, yo creo que una resistencia a seguir disfrutando de una situación en que cobro y no pago nada. Y no tengo responsabilidad, porque también en las legislaciones que se han sancionado a partir de 1998, de la ley de Estados Unidos, la Digital Copyright Millennium Act,
y que también adoptó en 2002 la Directiva de Comercio Electrónico, la Directiva Europea de Comercio Electrónico, hay zonas privilegiadas de responsabilidad, porque están los puertos seguros, que son una cantidad de situaciones en las que no tienen responsabilidad. Y bueno, lo que pasa es que no se puede ir a buscar, es un sistema por el cual los que cobran realmente son los sitios que o difunden directamente o que ponen las bibliotecas de hipervínculos, o que son los que a través de la propaganda cobran sumas millonarias. Y el que no se hace millonario en medio año, bueno, un año como a lo más, y si se hace millonario en 3, bueno, ya es un fracaso. Bueno, estoy bromeando un poco, pero estoy pintando, porque a esta hora ya todo, digamos, estamos todos cansados, un poco cómo es la situación. Yo creo que esto, digamos, que esta situación actual no es sustentable. Eso yo lo tengo ayer, lo hablábamos cuando visitamos la embajada. Para mí adolece de sustentabilidad. Hay una difusión de la cultura, no hay duda, pero no tiene que ser a costa de nadie. Tiene que ser disciplinada, tiene que subsistir el estímulo a la creatividad. Que hay autores que ponen sus obras en internet voluntariamente para que se difundan, sí, pero son en general autores, digamos, que no son profesionales y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, como yo tengo derecho a hacer una edición pagada por mí misma y regalar los ejemplares en las escuelas, a las bibliotecas, a lo que quiera, pero es una decisión del autor, porque si no, se quita a la creatividad el estímulo que le da la protección con un derecho exclusivo al uso y goce de su obra. Y yo pienso que esta situación va a pasar tiempo, pero va a tener que disciplinarse, porque no es sustentable. Y porque ya los muchachos jóvenes en mi país se quejan, y yo los escucho muchas veces, que dicen, yo voy a las disquerías, no hay nada nuevo. Y no, claro, no hay nada nuevo. ¿Y qué haces para escuchar cosas nuevas? Y tengo que ir a los conciertos. Con lo cual, ¿cuál es la consecuencia? Bajan una cantidad ya enorme de canciones que no sé si les va a alcanzar la vida para escucharlas, pero digamos, hay una ansia de acumular y acumular, y finalmente, cuando quieren escuchar algo nuevo, tienen que pagar un precio de entradas para los conciertos enorme. Es decir, que las cosas por algún lado estallan, que de algún lado se acomodan, bien o mal. O se disciplina bien o se va a disciplinar mal. Y yo creo que sufra la creatividad no es ninguna salida que nadie puede propiciar. Básicamente eso. La creatividad artística en general, sea de autores, sea de editores, o sea la actividad comercial de difusión de las obras, lo que tú has llamado los intermediarios, que son absolutamente necesarios, que son un capítulo aparte, porque también a ellos muchas veces la codicia hace que maltraten a los autores. Entonces hay que regular, y en eso la gestión colectiva cumple un papel insustituible para equilibrar las relaciones entre usuarios y autores. Y eso también hay que verlo. Es decir, no se puede tener, digamos, que muchas veces los argumentos son emocionales. Y contestar argumentos emocionales con argumentos racionales es un camino, casi diría yo, destinado al fracaso. Pero tendremos que inventar para contestar un lenguaje emocional o contraemocional. Milagro, no sé si te contesté. ¿Sí? Sí, bueno, buenas tardes. La pregunta mía se circunscribe a la normativa existente en Colombia, donde ha relatado dos supuestos
donde no se ha considerado la existencia de comunicación pública en relación a las obras, o mejor dicho, a las interpretaciones de los artistas en las obras audiovisuales, para exceptuar del pago en el caso de los colegios y también, entendido, si no he entendido mal, en establecimientos de trabajo o inclusive en establecimientos abiertos al público como pueden ser bares y demás. ¿Cómo sería compatible esa normativa con el Tratado de Beijing? Toda vez que Colombia parece haber optado por una de las opciones que da el Tratado de Beijing de establecer una compensación equitativa. Luego la establece la compensación equitativa, pero digamos no estaría cumpliendo la integridad del tratado, si lo firma posteriormente indudablemente Colombia, puesto que no serían los supuestos de no comunicación pública o las excepciones contempladas en su ley serían contrarias al Tratado de Beijing. ¿Es lo correcto? Sí, es correcto. Es correcto porque los países, una vez que ratifican un tratado, no pueden inferiorizar las normas del tratado. Por eso los países tienen que atenerse en materia de excepciones al derecho de autor a las que están establecidas en Berna o en el Tratado de la OMPI de Derecho de Autor, en el Tratado de Roma, y sobre todo atenerse a una regla que es muy conocida como regla de los 3 pasos o de las 3 condiciones acumulativas. Entonces, que ahora está en todos los tratados, empezó en el artículo 9.2 del Convenio de Berna, con respecto al derecho de reproducción, y que ahora se ha extendido, incluso lo hace el Tratado de Beijing, a todas las excepciones tienen que cumplir con la regla de los 3 pasos. Ciertos casos especiales que no atenten contra la normal explotación de la obra ni los legítimos intereses del autor. Y cuando una excepción le dicen, se puede tocar si es para entretenimiento de los empleados y hay una interpretación muy subjetiva, bueno, hay que ver si esa regla cumple paso por paso con estas 3 condiciones. Y generalmente, cuando no son excepciones que admiten los tratados, pues hay algo que puede fallar. Pero todo hay que pasarlo, porque esto es un imperativo de los tratados Internet de la OMPI, que son los 2 que mencioné de 1996 y el que mencionó usted, los 3 tratados que se llaman Internet porque están destinados a enfrentar los desafíos que plantea la red mundial, se aplican a todas las excepciones. Entonces hay que pasar estas excepciones o la decisión sobre si una situación es o no compatible con la ley o con el tratado, hay que pasarla por el tamiz de estas 3 condiciones acumulativas, la regla de los 3 pasos. Y hay que verlo caso por caso, por cierto. Hola, buenas tardes, casi ya noches. Yo escuchando a la profesora Delia Lipsig me venían a la memoria esos versos de un poeta castellano de la Edad Media: con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé qué puedo decirte ni qué puedo preguntarte, pero en fin, voy a intentarlo, ¿no? Uno siempre había pensado que España era para los países iberoamericanos en derecho de autor una suerte de referente, un ejemplo a seguir, casi el espejo en el que se miraban a la hora de adaptar sus normativas. Sin embargo, no es muy alarmista decir que estamos experimentando en España una época de involución o de retroceso en el derecho de autor, particularmente en lo que se refiere a la remuneración compensatoria por copia privada y a la supresión del canon y su conversión en una partida a cargo de los presupuestos generales del Estado. Mi pregunta es si, por un lado, cómo está viviendo Iberoamérica en general estos vaivenes legislativos de nuestro país, de España, y si existe algún riesgo de que estos experimentos o estas fórmulas realmente esotéricas de regulación del canon compensatorio por copia privada puedan ser importados por países iberoamericanos. Gracias. Gracias, Antonio, por esos versos.
que, bueno, una cosa tan linda no se puede más que agradecer y aceptar, aunque sea fruto de su cultura y su gentileza nada más. Se está viviendo muy mal, porque acaba de salir precisamente en Ecuador una sentencia de la Corte Suprema declarando la inconstitucionalidad de la remuneración por copia privada. Yo tengo todos los datos y si alguien está interesado, con mucho gusto, Adriana Moscoso queda, por favor, el Instituto Autor habilitado para darle y se la puedo mandar. No lo traje acá, pero la referencia es la Corte Suprema del Ecuador. Y en los argumentos, de Ecuador, mal dije, de Paraguay. Y los argumentos que dio el Tribunal Supremo de Paraguay fueron que la palabra canon, yo hace mucho que vengo criticando usar la palabra canon, porque la palabra canon refiere a un pago impositivo, es decir, de carácter impositivo. Y a mí me ha parecido siempre muy desafortunada la palabra canon en vez de remuneración. Y yo incluso con el secretario general de IFRO, con Olaf Stockmo, he estado discutiendo esto y diciéndole no es bueno usar la palabra canon. Y me encontré con esa sentencia donde uno de los argumentos que dan es precisamente que se trata de un impuesto y que además es una lesión al derecho de la intimidad de quien compra una máquina y la revende o de quien compra materiales sobre los cuales se aplica la remuneración, porque eso es presuponer de que va a copiar obras y en realidad no va a copiar obras. Bueno, esto es una mala noticia en América Latina. Yo creo que los argumentos son muy endebles, pero es un fallo de una Corte Suprema. Y con lo que ha pasado en España, yo estoy de acuerdo contigo. En la ley española, no solamente la de 1987, que desde ya con las leyes de nueva generación en Latinoamérica ha sido el modelo a seguir, sino también siguieron la de 1879 en su momento. Y la verdad es que a mí me ha llamado siempre la atención qué mal negocios hicieron los usuarios pidiendo tanto la derogación del, entre comillas, canon o remuneración compensatoria en España, porque están igual que antes. Yo le pregunté a mucha gente, ¿bajaron el precio de las fotocopias, de los productos que se usan? Nadie. Y un gobierno con tantas restricciones presupuestarias toma a su cargo una suma arbitraria para darle a las sociedades que en gran parte estaban recibiendo algo que es un paliativo, porque cada copia indudablemente desplaza la venta de un ejemplar en el mercado. A mí, la gente que usa el lenguaje emocional en mi país me ha dado como ejemplo que lo que hacía, por ejemplo, era fotocopia de los libros propios para estudiar. Bueno, habrá gente que hace eso, yo lo hago, pero decir que todo lo que se fotocopia en cualquier establecimiento educativo, de cualquier universidad, es que llevan los libros y que le hacen fotocopias para marcarlos, es irrisorio. Es como decía eso. Entonces, la verdad es que yo creo que es una involución, lamentablemente, lo digo y con todo respeto, pero uso la palabra que has usado tú con todo derecho, porque tú eres español y estás hablando de España. Y yo lo hago con todo respeto, pero efectivamente me parece que la sentencia que mencioné, la situación en España, y al final los que reclamaban tanto, ¿en qué se benefició el público con
ese perjuicio que se le causó a los autores. ¿En qué? Y en ese pago adicional que asumió el Estado, distrayendo ese dinero de la aplicación, por ejemplo, a salud pública o a cualquier otro fin que realmente, absolutamente necesario. No se entiende. La verdad es que es como la razón de la sinrazón. ¿Tiene razón la sinrazón? Coincido contigo, Antonio, como no puede ser de otro modo, salvo la primera parte, que me pareció muy linda, pero nada más. Bueno, yo tengo una pregunta, pero un poco tarde. Bueno, será, con eso se cerrará. Gracias, Delia. Bueno, yo quisiera preguntarte, volver un poco a una parte de la pregunta que ha hecho Milagros sobre el tema de la responsabilidad de los intermediarios de Internet en relación con los enlaces. Por un lado, hay un informe muy reciente de ALAI que aborda el tema. Me gustaría que quizás nos pudieras comentar algo al respecto. Y luego tenía una pregunta muy concreta en relación con Argentina y también si nos pudieras dar algún ejemplo sobre América Latina. Sabes que la situación en España y la responsabilidad de los intermediarios ha sido hasta ahora, quizás el anteproyecto de ley de reforma de la propiedad intelectual mejore ese aspecto, pero hasta ahora ha sido bastante penosa, porque por un lado la vía penal para perseguir las descargas ilícitas quedó inhabilitada para los titulares de derechos en España a través de una circular de la Fiscalía General del año 2006, y que, bueno, recientemente en un curso que organizamos junto con jueces y fiscales, un fiscal pues muy dicharachero nos explicó que aquella decisión no pudo ser otra, porque si no habría que haber metido a todos los españoles en la cárcel, por lo cual esa vía quedó descartada, y la vía civil, a través de la defectuosa transposición de la Directiva de Comercio Electrónico, que identificaba la notificación efectiva con una resolución judicial y anulaba el otro motivo del conocimiento de los hechos y circunstancias, etcétera, etcétera, bueno, pues hacía que esa otra vía también fuese en la práctica prácticamente imposible para los titulares de derechos. Mi pregunta es si conocemos la sentencia del caso Taringa, argentino, en España, pero quería saber si ha habido en vía civil casos también que han resuelto cuestiones relacionadas con la responsabilidad de los intermediarios, y si hay alguna legislación especial también, tipo la Directiva de Comercio Electrónico o el DMCA en Estados Unidos, tanto en Argentina como en América Latina, para lidiar con estas cuestiones concretas. Bueno, voy a tratar de contestar brevemente, aunque sí, es una pregunta muy extensa y densa. Vamos a ver, yo voy a simplificar la respuesta ex profeso para poder y de todos modos contestar. Muy bueno el informe de ALAI, muy oportuno, porque lo que dice básicamente es que cuando se ponen enlaces, los enlaces, tanto que sean que lleven a otro sitio o que sean lo que se llaman enlaces profundos, es decir, que uno no sabe, es como hacer esa comunicación pública, porque tanto da poner la obra que poner el enlace, que en un instante vas a estar descargando la obra. Así que está muy bien fundado, y por suerte el grupo español de la LADA, presidido en este momento por el profesor catalán Ramón Casas Vallés, lo hizo traducir, y espero que se difunda porque es muy, muy sólido y muy oportuno y demás. Con respecto a América Latina, hay algunos países que ya lo han regulado, como, digamos, tienen disposiciones sobre responsabilidad que se han dictado dentro del marco como en el caso de Chile, del TLC con con Estados Unidos, o en Paraguay, que tienen normas, pero que van en la misma línea que la DMCA o que la Directiva Europea, que son muy, muy similares. Otros países, la mayor parte de los países no lo tiene, y entonces se aplican las normas de responsabilidad general. Es decir, la responsabilidad subjetiva cuando hay dolo o culpa, y la objetiva cuando son cosas hechas por un tercero o por cosas peligrosas o riesgosas.
Bueno, en mi país hay jurisprudencia civil y federal civil, que alguna dice que es responsabilidad subjetiva, cuando recibida la notificación de que, sobre todo en casos de reproducción de las imágenes de modelos conocidas en sitios digamos, de esos sitios que ofrecen sexo, acompañantes, pornográficos directamente, todo ese tipo, y toman las fotos de las modelos más bonitas y demás modelos profesionales, las ponen sin autorización, así que son todos casos de derecho, lesión del derecho a la imagen, pero que son perfectamente aplicables, serían a derecho de autor, y los tribunales, tanto del fuero civil como del fuero federal, civil y comercial, que se han inclinado por la responsabilidad subjetiva, han dicho que a partir del momento que el sitio es notificado, pero sin que sea necesaria una notificación judicial, porque qué chiste, la gente que dice, no, tiene que haber una decisión judicial, pero ¿cómo no vas a cumplir una decisión judicial? Ni más faltaba. Si llega una decisión judicial, ¿dónde está la gracia de cumplirla? ¿Qué otra queda que cumplirla? Si no, tiene que ser una cuestión ágil. Y los sitios están empezando, hace rato ya, que ponen un sistema para notificar infracciones. Y entonces, cuando se recibe esa notificación y estos sitios no habían inmediatamente quitado, y había pasado bastante tiempo, entonces ahí, al saberlo y seguirlo dejando el enlace, o de seguirlo dejando la forma de acceder a la imagen, entonces ya tenían una responsabilidad subjetiva, había dolo o culpa, es decir, que ya habían hecho suya la responsabilidad. Los que se han pronunciado, que son dos tribunales civiles del mismo fuero civil, que se han pronunciado por la responsabilidad objetiva, han puesto el acento en que es una actividad riesgosa, que trae su riesgo y que en función digamos, de algún modo, yo voy a usar no las palabras del fallo, pero que las tengo acá, tal vez esto sí lo puedo leer, pero de algún modo el riesgo de la empresa, actividades riesgosas. En el último fallo que se dictó, el vocal preopinante destacó: la difusión es esencial al sistema. Así, la difusión del daño es la parte perversa del sistema, porque la viralidad de la red. Y aun cuando, por hipótesis, los buscadores, porque fueron todos casos contra Yahoo, contra Google, etcétera, es decir, buscadores, cuando no pueden evitar mediante filtros o lo que fuere menester lo nocivo de la web, igualmente serían responsables por el daño causado al difundir, y la responsabilidad es objetiva y fundada en el riesgo de empresa. Estos son los fundamentos del último fallo dictado por una sala el 6 de noviembre de este año. Así que es un fallo bien fresquito contra Yahoo y el otro es Google. Incluso algunos fallos ponen más el acento en la responsabilidad de Google porque es mucho más usado y más difundido, entonces le ponen una sanción mayor. Son juicios de reparación de daños. Bueno, lo cierto es que esta es la situación y en el caso de Taringa, lo que justamente dijeron, siempre se alega, como en precedentes de Estados Unidos, el famoso caso Grokster, que ya parece tan lejano, aunque es de 2005, pero bueno, acá es 5 años, parece que es una eternidad, son 5 décadas, no 5 años. Entonces, en el caso,
Lo que pasa es que el poner los sitios, aunque se pongan, digamos, música, en el caso de Grox se decía había material lícito, pero era tan poco el porcentaje y además se inducía a utilizar todo y el 90% de lo que subían no era autorizado. Bueno, entonces, pero también en mi país la Cámara Penal recientemente consideró que subir las films, un film muy conocido, muy famoso en la Argentina, con Ricardo Darín, que es un actor conocido en España, que se llama Un cuento chino, bueno, era una actividad, era una difusión cultural. Ya lo creo que es una difusión cultural. Vaya la noticia. Difundirlo por televisión, por cable, también es una actividad cultural, o en cines, o en alquiler de vídeo, bueno, lo que sea. Pero, y que YouTube no tenía ninguna responsabilidad porque el que lo había subido era otro. Bueno, y que no se le podía aplicar ninguna pena. Eso fue en lo penal. Digamos que las cosas cuesta amoldarse porque la gente se acostumbra, mal acostumbra, la mala educación, no la educación, la mala educación, a hacer cosas. Y yo creo que hay que ir hacia yo lo decía ayer en la conversación que aludió Susana al principio, hay que ir hacia una educación ética. Y si bien hay un lobby muy importante que va hacia la desresponsabilización, la debilitación del derecho de autor, sin embargo, hay que perseverar y no bajar los brazos. Sobre todo no bajar los brazos, aunque a veces se hace difícil. Y en el caso Taringa, lo que dijo el tribunal fue que lo que justificaba el sitio era que era una biblioteca de hipervínculos, que si no fuera una biblioteca de hipervínculos, que es lo mismo que hacer la comunicación pública como lo enseña el dictamen de la ALAI, la Asociación Literaria Artística Internacional, no existiría el sitio ni sería tan visitado como fue popular. Con respecto a lo civil, hay un fallo, que también es un sitio muy conocido, Cuevana, también está en pleno trámite, pero en lo civil. Bueno, ya tenemos una tarea pendiente. Tenemos un mandato que nos han encargado, ¿no? Sí. Y es entregar a 2 personas un premio por el concurso de guías legales, ¿no es cierto? Entonces yo tengo el honor de entregarle el premio a la señorita Tamara Espinosa. Muy bien, Tamara. Felicitaciones por tu respuesta, que parece ser de que ha sido un éxito. Que fue la adecuada. Y también a mí me tocó, ¿está Paula Bouzas? No ha venido. Entonces se lo dejo a Adriana para que lo recoja. Tuviste más suerte porque te tocó la persona que estaba presente. Bueno, un aplauso.